Hola, mi nombre es Melanie Quintela y en este video te hablaré un poco acerca de la psicobiología y de la genética conductual. La psicobiología, también llamada biopsicología o psicología biológica, es una ciencia que estudia las bases biológicas de la conducta. Y por bases biológicas me refiero a bases endocrinológicas, cerebrales, evolutivas y genéticas. Su objeto de estudio es entender cómo funciona el comportamiento humano o animal a partir de criterios biológicos, ya sea de la evolución, funcionamiento, desarrollo del sistema nervioso, entendimiento de procesos sensoriales y perceptivos y el estudio de conductas básicas como la reproducción. Cabe destacar que en su objeto de estudio, la psicobiología incorpora las aportaciones de la neurociencia y la psicología científica, así como también las realizadas desde la genética de la conducta y otras disciplinas biológicas. En cuanto a la historia de la psicobiología, alrededor del año 1596, René Descartes puso las bases sobre la separación de la mente y el cuerpo. Fue pionero de la teoría de los reflejos. Para el año 1826, Johannes Müller propuso la llamada teoría de la energía específica de los nervios, en donde planteaba que la sensación que provoca un estímulo no depende tanto de las características del propio estímulo, como del nervio que se estimula. Ramón y Cajal, a finales del siglo XIX, publica su teoría neuronal, la cual establece que el sistema nervioso está constituido por neuronas conectadas entre sí por contigüidad y no por continuidad. Su teoría de la polarización dinámica explica por primera vez el funcionamiento y organización del sistema nervioso, al proponer que las arborizaciones periféricas de la neurona serían estructuras receptoras de las señales de las neuronas. Ramón y Cajal es considerado el fundador de la neurociencia. William James, a finales del siglo XIX, publica su obra Principios de Psicología y desarrolla el funcionalismo americano. En 1914, Knight Dunlap es quien finalmente crea el término de psicobiología en su libro titulado Un esquema de la psicobiología, creando un nuevo marco de referencia que integra la biología y la psicología científica. Por otra parte, en 1917 crea la revista Psychobiology. Donald Hebb en 1949 publicó el libro La organización de la conducta. Desarrolló la primera teoría global sobre cómo la actividad cerebral puede producir fenómenos psicológicos complejos tales como las percepciones, los pensamientos, las emociones y los recuerdos. Acá podemos observar algunas disciplinas neurocientíficas que son relevantes para la psicobiología. En lo que se refiere a la explicación de la conducta, el complejo adaptativo de la psicobiología está compuesto por los elementos del paradigma EOR, que esto quiere decir estímulo, organismo, respuesta. Sus características dependen de dos factores, el filogenético y el ontogenético, de los cuales hablaremos mejor en la siguiente diapositiva. Como podemos observar en esta diapositiva, el estímulo tiene que ver con el ambiente externo, el organismo tiene que ver con los factores genéticos, el ambiente interno, los factores filogenéticos y el sistema nervioso como tal. Y la respuesta tiene que ver con la conducta. Ahora hablaremos de algunos factores imprescindibles en la psicobiología. En primer lugar, tenemos los factores filogenéticos, que son considerados como las causas lejanas del comportamiento. Antes de dar la definición, quiero acotar que cuando mencione la expresión de acervo genético, me estoy refiriendo a ese conjunto de valores o bienes que en una cultura se van acumulando por tradición o herencia. Estos factores filogenéticos están representados por el acervo genético de la especie que recoge los logros adaptativos que han resultado ventajosos para la supervivencia y son las responsables de las diferencias que existen entre las especies. Luego tenemos los factores ontogenéticos, que son los considerados causas próximas del comportamiento.
Y estas son las circunstancias en las que se ha desarrollado la vida del individuo desde el momento de su concepción. Aportan la diversidad dentro de la especie imprescindible para la supervivencia y evolución de las especies y son el resultado de la interacción entre el genoma del individuo y los factores ambientales, o también llamados factores epigenéticos. Y finalmente, los factores de causación inmediata del comportamiento, que son mecanismos por los que los estímulos son captados por receptores y se integran dentro del sistema nervioso central, como los procesos de sensación y percepción, y cómo esta representación genera cambios en el estado interno del organismo, como los procesos de motivación, aprendizaje y emoción. Ahora vamos a ver algunas disciplinas de la psicobiología, pero antes quiero recomendarte que hagas pausa al video para que puedas leer con detenimiento las definiciones de cada una de ellas, porque para no hacer tan extenso este video, pues en algunos momentos solo voy a nombrarlas. Entre ellas encontramos la psicología evolucionista, la cual estudia las causas lejanas de la conducta, como los factores filogenéticos, y comprende otras disciplinas que trascienden la psicobiología, ya que involucran otras especies además de la humana, y entre ellas encontramos la ecología del comportamiento, la etología, la neuroetología y la sociobiología. Entre las disciplinas que estudian las causas próximas de la conducta, es decir, los factores ontogenéticos, encontramos la genética de la conducta, la cual posee tres enfoques: centrado en el gen, centrado en la fisiología y centrado en la conducta. Y en segundo lugar tenemos la psicobiología del desarrollo. Finalmente, tenemos aquellas disciplinas que estudian las causas inmediatas de la conducta, como lo son la psicofisiología, la psicología fisiológica, la psicofarmacología, la neuropsicología, la psiconeuroendocrinología y la neurociencia cognitiva. Ahora hablaremos un poco acerca de la genética de la conducta, la cual se encarga de estudiar los factores genéticos y ambientales que originan las diferencias entre individuos. Y como han podido notar, hasta ahora hemos hablado una y otra vez de la conducta, pero realmente, ¿cómo podemos definir la conducta? Es el conjunto de manifestaciones observables reguladas por el sistema nervioso mediante las cuales el organismo, en respuesta a un estímulo interno o externo también, se relaciona activamente con el medio ambiente de la forma que determine su evolución filogenética y ontogenética. Acá podemos ver cómo se van relacionando los términos que mencionamos en la psicobiología con la genética de la conducta. Las raíces históricas de la genética conductual están relacionadas con las investigaciones realizadas por Francis Galton, conocido como el padre de la estadística psicológica o psicometría. Francis Galton realizó aportes esenciales en el desarrollo de las técnicas para el estudio de las diferencias individuales, test mentales, escalas de rango, cuestionarios estandarizados, entre otros aportes. En 1869, en su obra más importante, que en español se llama La herencia del genio o genio hereditario, Galton describe una serie de procedimientos estadísticos para dar sustento a su teoría de la heredabilidad de las habilidades naturales del hombre, y en 1875 hace pública su teoría de la herencia. Para poder hablar de la genética de la conducta, se hace indispensable mencionar un concepto, y es el concepto de la heredabilidad, ya que durante muchos años la genética conductual ha estado centrada en el estudio de la heredabilidad de distintos rasgos o características psicológicas, como las habilidades cognitivas específicas, la extroversión o el neuroticismo. La heredabilidad de una determinada característica es un parámetro estadístico que da información sobre la relación entre la varianza genética y la varianza fenotípica de una determinada población.
Es un parámetro poblacional, no se puede aplicar a un individuo aislado como tal. No nos brinda información sobre las diferencias entre grupos, como por ejemplo diferencias entre hombres y mujeres. No, la heredabilidad no puede brindar esa información, sino simplemente es como lo mencioné anteriormente, un parámetro poblacional. Entre los métodos de la genética de la conducta encontramos el estudio de gemelos y el estudio de adopción. El estudio de gemelos está basado en la comparación entre gemelos idénticos o univitelinos con gemelos distintos o bivitelinos. Y el estudio de adopción se encarga de estudiar a individuos genéticamente relacionados como los gemelos idénticos que viven separados y a sujetos sin relación genética pero que viven juntos. El parecido entre los hermanos biológicos que viven separados se atribuirá a influencias genéticas, mientras que la similitud que pueda existir entre los hermanos adoptivos solo podría justificarse por causas ambientales. Los expertos en genética de la conducta entienden que los factores hereditarios intervienen en muchas conductas complejas, tales como la personalidad, las capacidades cognitivas, las psicopatologías, y como ejemplo de esos factores tenemos el coeficiente de inteligencia, que es el rasgo más estudiado en la genética conductual. En este caso se entiende por inteligencia aquello que pueden medir las pruebas. Estudios realizados indican que puede existir una heredabilidad del coeficiente intelectual o el coeficiente de inteligencia en torno al 0,50. Luego tenemos la creatividad, que es definida como esa habilidad para pensar divergentemente en lugar de adoptar las soluciones clásicas o habituales a un problema. Y la heredabilidad se estima en torno al 25%. En las dificultades para la lectura, se dice que al menos un 25% de los niños tienen dificultades para aprender a leer. Por otro lado, en este factor se ha propuesto que la influencia de lo hereditario ronda al 30%. El retraso mental, que se refiere a una capacidad intelectual que está por debajo de lo normal, en donde el coeficiente intelectual puede ser inferior a 70. Luego tenemos la personalidad, que son aquellas diferencias entre individuos en cuanto a la emocionalidad, sociabilidad, niveles de actividad y demás rasgos. Estudios sugieren una heredabilidad del 40% para la emocionalidad y del 25% para la sociabilidad y los niveles de actividad. Y finalmente tenemos la extroversión y neurosis, que la extroversión incluye lo que es la sociabilidad, la impulsividad y la animosidad, mientras que la neurosis involucra lo que es la melancolía, los cambios bruscos de humor, la irritabilidad y la ansiedad. Y estudios realizados le atribuyen una heredabilidad media de 0,50. Espero que esta presentación haya sido de provecho para ti. Muchas gracias.